Buenas tardes, amigos, amigas, hermanos en Cristo. Dios les bendiga, es un gustazo verlos. Bueno, poder compartir este tiempo maravilloso. Damos gracias al Señor porque el Señor es bueno. Vamos a compartir una meditación, una pequeña enseñanza, y vamos a empezar orando, pidiéndole al Señor Dios Todopoderoso que sea Él hablando, que sea Él enseñándonos, que sea Él tratando con nuestras vidas. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y de verdad que lo has demostrado. A pesar de todas las situaciones que hemos vivido, de todas las cosas que han pasado, estamos aquí. Tú nos tienes cuidado, Señor, nos has protegido, tú nos has guardado, Señor. A pesar de todas las cosas, Señor, que hemos vivido, tiempos difíciles, tu mano protectora ha estado sobre nosotros. Y te damos gracias porque sin duda has sido tú, porque es tu promesa y esa es nuestra esperanza de que tú siempre vas a estar. En el nombre de Jesús, toma el control de este tiempo, que seas tú quitando toda distracción, quitando toda cosa que impida que podamos entender y escuchar tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Les invito a abrir su Biblia, si la tiene a mano. Si no, puede escuchar y leer conmigo. Está la lectura en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, desde el versículo 1. Romanos, capítulo 5, desde el versículo 1. Leemos la palabra del Señor. Tiene como título Resultados de la justificación. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando hablamos de esta carta que Pablo la dirige a los ciudadanos de Roma, una iglesia en Roma que estaba surgiendo, y dado la pequeña problemática que tenían entre que unos eran judíos que se habían convertido al Señor y otros que eran gentiles que también se habían convertido al Señor, se brinda la oportunidad para que Pablo exponga un cristianismo un evangelio un poco más explícito, fundamental para la vida diaria. Y estas verdades son las que presenta en esta carta. Específicamente en Romanos 5 habla sobre la esperanza, y es lo que nosotros vamos a estudiar el día de hoy, como hemos leído. Pero ¿qué es la esperanza? El diccionario de la Real Academia de la Lengua define la esperanza. Lo leo. En el cristianismo es la virtud teologal por la que se espera que Dios otorgue los bienes que ha prometido. Repito, es la virtud por la que se espera que Dios otorgue los bienes que ha prometido. Esa es la esperanza. Muchas veces tenemos un poquito de confusión con la fe. ¿Pero qué es la fe? En Hebreos nos habla que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no
se ve. Cuando hablamos de esperanza y fe, si bien es cierto hay cosas que son términos parecidos, pero no es lo mismo. A veces tendemos ahí a confundirnos. Básicamente, como decimos, la esperanza y la fe se diferencian, pero van agarraditas de la mano. Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Fe básicamente es confiar, creer en Dios que no vemos, tener la certeza de que Dios está y que va a hacer las cosas. Y esperanza es mi actitud mientras espero lo que Dios ha prometido. Repito, fe es creer en Dios que no veo, en Dios que no lo puedo tocar. Creo en Dios, pero mi esperanza está en cómo yo me mantengo frente a lo que Dios me ha dicho. Podemos decir una diferencia. Yo tengo fe de que Dios es bueno para salvar, tengo fe de que Dios puede librarnos de esta situación, pero no vivo una vida tranquila, estoy asustado, mi corazón estuvo muy apresurado, acongojado con el tema del coronavirus, del contagio, no hubo paz en mi corazón. Tengo fe, creo en Dios, tengo fe que Dios es Dios todopoderoso, pero mi esperanza no tiene un buen ánimo. Entonces significa que nos falta esperanza. ¿Qué podemos decir? Un antónimo de esperanza es el desánimo. Podemos tener fe, pero estamos desanimados, significa que no tenemos esperanza. Habemos muchos que conocemos y creemos a Dios, creemos lo que el Señor nos ha dicho, creemos que sobre todas las cosas Él nos va a guardar, nos va a cuidar y que todo lo que nos pase nos va a ayudar para bien. Pero en esa espera estamos angustiados, no dormimos, estamos con incertidumbre de dónde vamos a sacar para comer, de dónde vamos a hacer para cubrirnos, qué pasará con nuestra familia. Y significa de que estamos faltos de esperanza. Eso es lo que el escritor de esta carta, el apóstol Pablo, comienza a dar una receta. Vamos a ver en esta hora cómo Pablo hace la comparación de la fe a través de un proceso para tener un resultado que es la esperanza. Es más o menos como cuando nosotros tenemos harina, que he traído, no mire la marca, no hay publicidad, pero sabemos que esta es una marca de harina, ¿verdad? Tiene que tener alguna transformación para que dé un producto que es el pan, ¿verdad? Repito, la harina atraviesa un proceso que vamos a verlo ahora, y este proceso da como resultado otra cosa que es el pan. Así vamos a hacer el día de hoy. Vamos a ver cómo la fe es puesta a prueba. Específicamente les leo el versículo, está en Santiago 1, versículo 2, 3 dice: tener por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Versículo 3 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es decir, que cuando la fe es transformada, hay un producto final, ¿verdad? ¿Qué es esto? Vamos a empezar, ahora que todo el mundo está hogareño, ahora que todo el mundo está con la predisposición a la cocina, vamos a hacer una receta, ¿por qué no decirlo así?, de cómo cocinar esperanza, de cómo transformar la harina de la fe para que nuestro ánimo, nuestro buen estado de ánimo, la esperanza, se cocine
y tenga un estado final. Y vamos a empezar el primer paso para esto siguiendo el versículo 3 de Romanos 5. El primer paso está en a la tribulación añadir una pizca de alegría. Leamos de nuevo para entrar en contexto. Dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Versículo 2 dice: porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de Dios. ¿Correcto? Entonces, a ver, el primer paso que nosotros vamos a hacer en esta receta de cómo preparar esperanza, la esperanza, es que en medio de la tribulación vamos a añadirle una pizca de alegría. Leamos: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Versículo 3. En la versión NTV dice así: también nos alegramos al enfrentar dificultades. Alegramos. Es decir, que en medio de la tribulación nosotros debemos estar alegres. Difícil, ¿verdad? Complicado. En medio de esta situación, hermano, usted me dice que yo debo estar alegre cuando personas que conozco han fallecido, o personas que de mi círculo han perdido sus trabajos, o porque no hay para la comida. No se trata específicamente de estar alegre por lo mal que nos pasa, pero identifiquemos algo. Cuando se habla de esta alegría, nosotros podemos identificar básicamente de que nosotros debemos estar contentos, porque cuando una persona, no sé si ustedes han pasado, pero cuando una persona va a la universidad, el tan solo hecho de rendir una prueba es un poco complicado, es difícil, pero el ser considerado para entrar a una universidad es motivo de alegría, porque sabe que aunque va a pasar por un proceso difícil, un proceso duro, va a ser el resultado al final lo que va a tener el mérito. Aunque va a sufrir en ese tiempo, va a tener que esforzarse, va a tener que dar lo mejor de sí, pero al final va a tener una recompensa. El Señor, que controla todas las cosas, cuando permite que uno de sus hijos experimentemos estas tribulaciones, nosotros debemos estar alegres no porque vamos a sufrir, sino porque el Señor va a tratar a nosotros, va a incluirnos en ese proceso de la universidad, de su escuela, del proceso como tal, para que nosotros seamos moldeados. Y ese es el motivo de la alegría. Debemos estar alegres porque el Señor va a comenzar, ha escogido entre muchos y ha comenzado el proceso de formación de cada uno de nosotros. Para eso sirve la tribulación. ¿Y cuál es el primer paso en esta receta? Que nosotros debemos añadirle una pizca de alegría. Que debemos estar alegres. Alegres porque el Señor nos ha considerado para participar en ese proceso formativo. Que el Señor nos ha visto y de alguna forma esto nos va a servir en el futuro, y lo vamos a ver más adelante. Pero esto nos va a ayudar en cómo nosotros vamos a bendecir a los demás, de cómo este proceso formativo al cual el Dios Todopoderoso nos ha seleccionado para participar. Y eso debe ser de mucha alegría, porque significa que estamos en los planes del Señor, que el Señor está con nosotros. Ese es un motivo de gran alegría, y eso es lo que de repente para nosotros es un poco complicado de entenderlo, porque estamos en la tribulación enfocados.
Pero para la receta de llegar de la harina de la fe al pan de la esperanza, el primer paso es añadirle una pizca de alegría. Segundo paso, y para que note la receta, mis amadas hermanas, hay que, luego de que tenemos, hemos añadido una pizca de alegría, tenemos que batir para obtener la paciencia. Leamos el versículo 3, dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Qué es la paciencia? Es la resistencia frente a la adversidad, volverse fuertes, es la capacidad de tener una fortaleza en medio del sufrimiento. Nosotros cuando hablamos de este examen, ¿verdad?, que queremos nosotros para alcanzar, ingresar a la universidad, nadie quiere nadie quiera pasar este examen, que de repente le pase algo al profesor y no le tomen, ¿no? Quien realmente quiere pasar esta prueba se enfoca en adquirir conocimiento. Mire lo que dice Romanos 15:3. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por medio del Espíritu Santo. Cuando nosotros somos probados, lo que tenemos por seguro es que el Espíritu de Dios está fortaleciéndonos. No estamos solos, el Espíritu de Dios en nuestras vidas está fortaleciéndonos, está llenándonos y dándonos esa capacidad para nosotros reaccionar de una buena manera, de una manera óptima. No sé si ustedes recuerdan el pasaje cuando Pablo y Silas fueron capturados por liberar a una poseída y fueron golpeados, fueron azotados con vara y luego fueron encarcelados. Dice la palabra del Señor que ellos en su encarcelamiento oraron y sus cánticos eran himnos a gran voz. Eran cánticos, una alabanza poderosa a todo pulmón que todos los oían. Nosotros podemos tener una actitud diferente en medio de la tribulación. Podemos reclamar, Señor, mira lo que está pasando, págales conforme a sus hechos, devuélveles sus males. Pero eso no es paciencia. La paciencia es que nosotros, que en medio de la dificultad, esperemos en Dios y alabemos a Dios. No hay mejor alabanza como la que hicieron estos dos hombres. Creo, para mi concepto, la mejor alabanza y la mejor adoración que una persona le puede ofrecer a Dios no depende si estoy afinado o no, ni siquiera depende de los instrumentos, depende de con qué corazón yo lo hago. Cuando menos tengo ganas de alabarle porque estoy en un problemón, porque estoy en una tristeza, porque tengo gente que ha muerto y lo que menos quiero alabar a Dios es cuando, si yo alabo, es la mejor adoración. Porque la palabra de Dios dice que Dios no resiste un corazón humillado, no lo desprecia. Yo me imagino dejando allí su trono y descendiendo en ese lugar donde sus hijos están adorándolo, cuando no hay pan, cuando no hay salud, cuando están enfermos, cuando lo que la gente le dice, ¿por qué cantas a tu Dios si tienes necesidades, si estás enfermo? Pero esa alabanza a Dios es la mejor alabanza que uno puede ofrecer. Esa paciencia a través del Espíritu Santo en medio de la tribulación es lo que hace que nosotros tengamos esa resistencia, es lo que hace que nosotros nos volvamos
en Cristo Jesús, en medio de nuestra debilidad, nos volvamos fuertes. Por eso es importante, añadiendo la receta, es importante que nosotros batamos esa tribulación allí, como en la masa, ¿verdad? Se baten los ingredientes, allí nosotros batir para producir paciencia, porque la tribulación que el Señor permite es para que nosotros nos volvamos pacientes, para que nosotros volvamos y seamos de alguna forma más fuertes. Dice la palabra del Señor en uno de mis salmos favoritos: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Es el salmista diciéndose en medio de la tribulación: oye, débil, ten paciencia, cálmate, alma mía, cálmate. Es necesaria en la tribulación la paciencia, que viene por el Espíritu, sí, pero uno tiene que hablarse y decirte: oye, alma mía, cálmate. Sigue el versículo: espera en Dios. Espera en Dios, paciencia, porque aún he de alabarle con todo lo que me pasa, con todas las cosas. Con paciencia hay que obligarse a decir: alma mía, espera en Dios, Dios hará. Y aunque pasen estas cosas, aún así tenemos que alabarle. Salvación mía y Dios mío. Hay que esperar en Él. Dice en una de mis alabanzas favoritas: difícil sé que es. Mi mente dice: no, y esperaré pacientemente. Paciencia. La tribulación, necesitamos paciencia. Y esperaré pacientemente, y aunque la duda me atormente, no confío con la mente, sino con el corazón. Una hermosa alabanza del hermano Jesús Adrián. Pero es necesaria la paciencia en la tribulación. Es necesaria. Y esa la adquirimos solo a través del Espíritu de Dios, que es el que nos fortalece, que nos da esa capacidad de soportar esos momentos duros, difíciles. No hay que enfocarnos de que esta situación, Señor, ya pasa, Señor, ya pasa, Señor, ya quita este tiempo, ya pasa. No, hay que enfocarnos en adquirir paciencia. Hemos escuchado a muchos hermanos orando y es bueno pedirle a Dios, pero esta situación que estamos viviendo, este estado de emergencia provocado por esta enfermedad, por esta pandemia, es verdad. Hay que rogarle a Dios por las personas, pero ¿cuál es el fundamento de esto? Creo que Dios tiene un propósito particular para cada uno, pero de seguro, porque escrito está aquí, es que nosotros debemos adquirir paciencia. Entonces debemos orar porque el Espíritu Santo nos haga fuertes para soportar este tiempo. Que nuestro enfoque sea pasar esta prueba, no que la prueba se elimine. Entonces, ¿para qué hemos vivido lo que ya pasamos? Nuestro enfoque en medio de esta situación debe ser: Señor, cumple tu propósito en mí y dame paciencia para poder ser más fuerte y resistir, para poder aprender lo que me quieres enseñar. Porque esto me va a servir para mi llamado, para mi ministerio. Y a eso vamos. El paso número 3 en esta receta, donde vamos a meter el proceso, la harina de la fe, para tener el resultado de la esperanza, es amasar para obtener el carácter probado. Repito, paso número 3 en esta receta es amasar para obtener prueba, que llama el versículo 4, o carácter probado. ¿Y qué es eso? Versículo 4 leemos. Repito. Versículo 4 dice: la paciencia produce prueba. Ok, la paciencia produce prueba. Hablamos de la paciencia, pero ¿qué es la prueba? La prueba es tener un carácter probado.
Cuando ponemos a un niño de kinder, un niño pequeño de 2, 3 años, le ponemos un ejercicio matemático, una suma de 3 dígitos. ¿Qué hace ese niño con ese problema matemático? Realmente se vuelve un problema, ¿verdad? Es difícil que un niño pueda resolver un problema así. Diría mi hijo, que tiene más o menos esa edad, va a cumplir 6 años, diría, ¿qué? Y saldría corriendo porque es una locura, porque sería un dolor de cabeza para él. Pero para un niño de 4º año de básica, un niño más grandecito, un problema de suma es un chiste. Es hasta dormido lo haría, porque tienen la práctica, porque ya lo vieron, porque ya pasaron por ese proceso, ya fueron instruidos en ese proceso, ya aprendieron a sumar y lo saben hacer y lo están constantemente haciendo, están practicando, y eso le va a servir porque luego va a aprender a multiplicar. Pero el problema que para el niño de kinder es imposible, para el otro ni siquiera es un problema. ¿Cuál es la diferencia? El que uno ya aprendió, uno ya creció. Cuando nosotros pasamos por el proceso de la tribulación, nuestra fe crece y hace que el problema que antes era difícil para nosotros, la situación que antes era complicada para nosotros, ahora ni siquiera sea un problema, porque hemos aprendido en Dios, hemos obtenido la paciencia, hemos sido fortalecidos. Por eso es necesario que nuestra fe sea probada, tan preciosa como el oro. Tiene que ser probada para que nosotros tengamos un carácter probado, comprobado y más que examinado y testeado, para que nosotros cuando llegue este tipo de situaciones realmente no nos generen un inconveniente. Es necesario que nosotros incorporemos en medio de la paciencia esa capacidad de tener un carácter probado para dar testimonio a los demás. Porque de alguna forma esta situación, esto nos ayuda, nos moldea, nos hace mejores personas, nos hace personas más fuertes, resistentes, y sobre todo nos va a ayudar a poder aconsejar a otros. Al que ha estado en la droga y ha podido superar esa tribulación, con toda autoridad, con toda firmeza puede decirle al que está viviendo y no puede salir de la dirección, decirle: yo pasé, hermano, por eso, yo sé lo que tú sientes, pero en Dios, así como yo pude, tú también vas a poder superarlo. Al que ha sufrido engaño, al que ha sufrido divorcio, ¿verdad? Sabe, entiende y va a poder aconsejar al hermano, al amigo que está sufriendo en ese momento por un engaño, por un divorcio, que está pasando por ese terrible momento. Y va a poder darle una palabra de aliento, va a decirle: hermano, yo viví eso. Y si yo pude superarlo en Dios, tú también vas a poder. Porque es necesario que nosotros pasemos por todas estas cosas. Que vivamos, Señor, preguntamos: ¿pero por qué me pasa esto a mí? Ahora, con este tema de la pandemia, que he perdido familiares, que he perdido mi trabajo, pero estamos pasando esta situación para que en un futuro tú puedas decirle: yo viví ese proceso de la pandemia, yo perdí familiares, yo perdí mi trabajo, pero el Señor me sostuvo, y es real lo que dice su palabra, que Jehová es mi pastor, que nada me faltará, que aunque vengan contra mí, se levante contra mí un ejército, mi corazón no temió, porque el Señor estuvo conmigo y no morí, sino que el Señor me levantó y me sostuvo en sus manos. Y podemos predicar y darle ánimo a los demás, ese ánimo que nosotros tenemos
esa esperanza que nosotros tenemos la podemos compartir con otros y vamos a ser de bendición porque vamos a fortalecer a nuestros hermanos. Entonces ya entenderemos que si Dios permitió la tribulación, que si Dios permitió ese sufrimiento, era con un objetivo. No solo de volvernos más pacientes, más fuertes, que esto no nos quite el sueño, sino también de poder bendecir a los demás con alguna cosa, algún tema determinado. Que esto va a ayudar a que nosotros en medio de esta tribulación podamos identificar si hemos sido personas que hemos estado enfermas. Bueno, yo sé que mi futuro ministerio, tengo ese dolor de así como yo estuve enfermo, estuve en un hospital, voy a ir a visitar los hospitales. Que si fui alcohólico y el Señor me rescató del alcoholismo o de la drogadicción, entonces yo sé que seré útil y mi ministerio va a estar ligado a estas personas que tienen este problema. Todo tiene un propósito. Dice su palabra que todas las cosas ayudan a bien conforme al propósito que hemos sido llamados. Y esta tribulación está dentro de todas las cosas, porque todo esto ayuda no solamente dentro de nosotros, dentro del proceso, sino al desarrollo de nuestro ministerio. Por eso es importante que nosotros tengamos un carácter probado, tengamos un carácter firme, donde en la tribulación poder descansar con tranquilidad. El último paso que ya llevamos para, repito, mi receta, para de la harina de la fe obtener el pan de la esperanza, es que hay que meter el horno, la tribulación a cocinarla en qué, y eso es lo que vamos a leer. Versículo dice 4, la paciencia prueba, y la prueba que produce esperanza. Lo más importante es la cocción. Y una vez que tenemos los ingredientes, los hemos mezclado, el proceso más importante es la cocción para llegar al pan, ¿verdad? Asimismo, la cocción debe darse en nuestros corazones de que Jesús es nuestra esperanza. Que la esperanza no está en una persona, no está en el pastor, en el líder, en mi esposo, en mi esposa. Lo más importante, el proceso más importante es que la esperanza debe estar en Jesús. Porque muchos de nosotros lamentablemente cometemos ese error, ponemos nuestra esperanza en un hermano, ponemos nuestra esperanza en un familiar, en nuestros padres, en nuestros líderes ahora que están tomando estas decisiones bastante complicadas, por decirlo así. Pero nuestra esperanza no debe estar en eso, de lo que será, de lo que no será, de qué decisión tomará la asamblea, o de que si me renovarán el contrato en el trabajo, si no me van a despedir. Mi esperanza no debe estar en mi esposo o en mi esposa. Mi esperanza debe estar en Jesús, porque en Jesús debemos descansar y debemos tener nuestra esperanza. Quiero hacer énfasis en Romanos 15:4, porque dice así: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Cómo nosotros podemos hacer que este pancito en el horno realmente crezca y no se desinfle? A través de la consolación de la palabra de Dios. La palabra de Dios en medio de la tribulación es la que nos consuela. Literalmente lo dice el versículo en Romanos 15:4. La consolación de las Escrituras. Esto produce esperanza. Las Escrituras también dicen: Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Cristo, que Él dijo en un momento:
yo soy el pan de vida. Jesucristo lo dijo, yo soy el pan de vida. Y el que come de mí no tendrá hambre jamás. Cuando nosotros hacemos de Jesús nuestra esperanza, cuando nosotros hacemos de Jesús nuestro estado de ánimo, siempre vamos a estar gozosos en medio de la dificultad. Vamos a adquirir paciencia y vamos a poder a nosotros ayudar a los demás, porque es el poder de Cristo en nosotros. El Señor Jesucristo dijo, la esperanza que yo les doy no es de este mundo. La esperanza no termina cuando nosotros morimos. Lamentablemente he escuchado muchos hermanos decir y lamentarse porque la muerte les ha llegado a cristianos. ¿Será acaso de que los cristianos no deben de morir? ¿Será acaso que Dios pierde cuando un cristiano muere por COVID? Pero entonces, ¿por qué nos desanimamos? ¿Por qué nuestro estado de ánimo baja? Porque no tenemos la esperanza en Jesús. Pablo dijo que el vivir es Cristo, pero el morir era ganancia. Nuestra esperanza debe de estar en que Jesús murió, que resucitó, que se fue, ascendió a los cielos y que un día volvería. Y que si en ese transcurso nosotros morimos, nosotros vamos a empezar la eternidad con Él. No vamos a perder. Las acciones del cielo no disminuyen cuando un cristiano muere. Al contrario, es ganancia, dice Pablo. La iglesia de alguna forma debe sentirse alegre porque están sus hijos cuando mueren yendo donde el Padre. Están yendo a casa. Jesús dijo, yo voy y prepararé moradas. Y podemos ver que cuando un cristiano duerme y muere, es el paraíso lo que le espera. Y si hay fiesta cuando un pecador se arrepiente, cuando nosotros morimos y llegamos a la eternidad, de seguro hay fiesta, hay la mega fiesta. Y que ni se diga que cuando el Señor vuelva y venga por su iglesia, será la mega fiesta, las bodas del Cordero, una fiesta fantástica, extraordinaria, motivo de alegría y no de tristeza. La iglesia no pierde, porque escrito está en su palabra, dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Es de gozo. Lógicamente que nos va a doler, lógicamente que vamos a sentir su ausencia cuando un familiar, un hermano muere. Todos queremos ir al cielo, pero nadie se quiere morir, ni yo. Pero realmente nuestra confianza y nuestra esperanza debe estar en Cristo. Que Cristo es el que resucitó y a un día como Él resucitó, nosotros resucitaremos y reinaremos con Él. Esa es nuestra esperanza. Esa es la esperanza del creyente. Esa es la esperanza de que este es un pedacito de tiempo frente a la eternidad que está preparada para nosotros. Morimos, todo el mundo tiene que morir. Esto se va desgastando. Estamos programados para deteriorarnos. Porque nuestra ciudadanía no es aquí en la tierra. Nuestra ciudadanía es en el cielo. Y allí está nuestra esperanza. Jesús es nuestra esperanza. Por eso damos gracias a Dios Padre, porque es a través de Jesús que nosotros podemos tener el ánimo, la confianza de que pase lo que pase, de la tribulación que suceda, debemos estar alegres, debemos resistir con paciencia la tribulación, perseverando en las Escrituras, no pidiendo que esto acabe, sino que el Señor cumpla su propósito en nosotros, pero por sobre todo que el mismo Dios de los cielos
llene nuestro corazón de esa paz, esa tranquilidad. Eso es la esperanza. Que aunque pase lo peor, nosotros vivamos en paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que la gente diga en medio de la tormenta: ¿cómo puedes tú dormir si nos vamos a hundir? Y nosotros decir: no, yo ya experimenté que el Señor me restauró, el Señor estuvo conmigo y por eso tengo paz, porque mi esperanza está en Dios. Amén. Agradecemos al Señor por este maravilloso tiempo. Si hay alguien que nos está mirando, que está escuchando este mensaje y quiere tener esa paz, esa tranquilidad, que no conoce del Señor, déjeme decirle que la única forma de que nosotros podemos acceder a Dios es a través de aceptarlo como nuestro Señor y Salvador, porque dice su palabra que al que creyere en Jesús, Él lo recibe por Él. Si usted quiere tener esa esperanza, esa tranquilidad, Jesucristo es la esperanza de gloria. Si usted está viendo esto, le invito a hacer esta oración. Si quiere aceptar al Señor en su corazón y no lo ha hecho, siga conmigo esta pequeña oración para que podamos tener ese ánimo, ese buen ánimo, esa tranquilidad que solo el Señor la da. Oremos. Señor, te doy gracias. Reconozco que soy pecador. Reconozco que no tengo paz, no tengo tranquilidad. Y que la esperanza solo la puedo encontrar en ti. Por eso hoy abro la puerta de mi corazón y te confieso como Señor y Salvador, para que tu esperanza muera en mí y saber que mi eternidad será contigo. Y aunque pasen muchas cosas difíciles, tú estarás conmigo. Te doy gracias y acepto como mi Señor y Salvador. Te recibo como mi único Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.